it. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Vocablistas, bienvenidos. Heiser Acosta, Daco para los buenos amigos de Palabrita. Hoy vamos a 3 de abril, domingo 3 de abril, son las 7:30 de la mañana, hora Montreal. Te doy la bienvenida una vez más, una semana más de vocabulario. Pasamos rápidamente las 10 palabras que vimos la semana pasada, que reseñamos el domingo pasado. Te las doy para ver si las recuerdas. Ataviar, empavesar, lazo, latza, guiñapo, atomizar, calina, oligarquía, deplorar, caminería y anacrónico. Rápidamente, ¿qué significa? Ataviar. Cuando ataviamos algo, la han ataviado con sus mejores galas, es que la arreglaron, es arreglar. Arreglar a alguien poniendo vestidos o adorno. Empavesar. Empavesar significa rodear una obra o un monumento público con esteras, telas o grandes lienzos. Empavesaron la tarima para proteger a la cantante. O sea, a esa señora, ese señor que estaba allí, la protegieron con tela. Lazo, latza. ¿Qué significa? Lazo, que no tiene tensión o firmeza. No debes tener un criterio ni muy estricto, ni demasiado lazo, ni demasiado flojo. Guiñapo, ¿qué significa? Estas son las 10 palabras que vimos la semana pasada. Han dormido sin quitarse la ropa, por eso tienen el traje hecho un guiñapo. Es decir, un andrajo, una prenda vieja o rota. Atomizar, dividir o separar algo en átomos o partes muy pequeñas. El Parlamento está dividido, el Parlamento está atomizado. Calina es una niebla ligera propia de épocas calurosas. Los meteorólogos anunciaban calinas en el interior de la península. Oligarquía, ¿qué significa? Es un régimen, es régimen de gobierno en el que el poder es ejercido por una minoría. La oligarquía precedió a la democracia en la antigua Grecia. Número 8, deplorar. ¿Qué significa deplorar? Es lamentar. Es un transitivo culto. Deploramos, lamentamos este resurgimiento de la violencia. Caminería, conjunto de caminos. El deterioro de la caminería rural. Y anacrónico, que no pertenece a una época, que no es propio de la época de la que se trata. Por ejemplo, el reloj de pulsera resulta anacrónico en una película de Romano. Esas fueron las 10 palabras que reseñamos el domingo pasado. Y ahora pasamos rápidamente a las palabras de esta semana. Semana número 13, titulado Desegar y Sintagma. Quedas invitado a pasarte a nuestro Instagram, Torneo Palabrita, que por el momento, como ya terminó nuestro triangular, nuestro torneo, está un poquito inactivo, pero se reactiva el año que viene a golpe de junio, me parece junio, puede ser mayo, junio, julio, por allí. Volvemos otra vez al Instagram con un nuevo torneo. ¿Okay? Te has pasado también, quedas invitado a pasarte a nuestro podcast, nuestro YouTube, si quieres reseñar o estudiar algunas palabritas nuevas. Saludos, Emma. Bueno, las 10 palabras más consultadas de la RAE, según la RAE, son las siguientes. La primera empieza por S, ¿ok? Y significa, es un grupo de palabras. Yo te pregunto, ¿cómo se le llama a un grupo de palabras, una frase compuesta y que tiene un núcleo principal? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos eso en gramática a ese grupo de palabras? Bueno, empieza por S y la palabra es sintagma, ¿ok? ¿Qué es un sintagma? La RAE lo define como un grupo de palabras, una frase compuesta principalmente por un núcleo principal, un sustantivo, un verbo, un adverbio y el resto. ¿Cuántos tipos de sintagmas existen? Está el sintagma adjetival, está el sintagma adverbial, el nominal, el preposicional, ese, caramba, y el sintagma verbal. ¿Qué es un sintagma? Es un grupo de palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de un sintagma adjetival, es que esa frase pierde sentido si le falta el adjetivo, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos de un sintagma nominal, lo principal en un sintagma nominal es lo que se nombra. Si tú dices, está comiendo, pero ¿quién está comiendo? ¿Y qué está comiendo? O sea, es una frase incompleta porque le falta, porque es un sintagma nominal, le falta el nombre, los nombres. Ahora yo te digo, el joven está comiendo una manzana. Ok. Entonces tú dices, ya tiene sentido esa frase. Entonces, un sintagma adjetival, lo principal es lo que describe al objeto nombrado, o sea, el adjetivo. Por ejemplo, si yo te digo, la casa de sus padres. Pero ¿qué pasó ahí? La casa de sus padres, ¿qué? Le falta ese adjetivo. La casa de sus padres es enorme. Entonces allí es cuando entra esta palabra tan rarita para nosotros, pero tan común en gramática, sintagma. Número 2. Es una palabra que significa ilegal, injusto, antirreglamentario, caprichoso, velidoso, comienza por A. Y se dice de una persona que actúa siguiendo su voluntad. Y se dice de una cosa que depende de la voluntad o el capricho de alguien. Y te lo doy en una frase. Es A e imprevisible en sus decisiones. Es A o AR e imprevisible en sus decisiones. Han seleccionado a los candidatos con criterios AR sin hacerles ninguna prueba. Arbitrario. Esa es la palabra, la segunda palabra. Primera palabra, sintagma. Segunda palabra, más consultada en la RAE, arbitrario. Número 3 es un verbo. Comienza por C. Los sinónimos, pacificar, arreglar, armonizar. Y significa poner de acuerdo una cosa o una persona con otra. El autor ha tratado de con la filosofía con la religión. Sindicatos y patronal no lograron con intereses sociales y económicos. El vocablo es conciliar. Fue noticia. Microsoft News Center Latinoamérica. ITAM, una plataforma única para conciliar todos los medios de pago. Arbitrario fue noticia también en Pulimetro, México. HRW denuncia el arresto arbitrario de al menos 30 refugiados y solicitantes de asilo sudaneses en Egipto. Y sintagma, ya dimos un ejemplo. Número 4, es una palabra que no conocía. Y conociéndola ahora reseñando esta semana, la aprendí. Empieza con B alta. Comienza con B alta y tiene que ver con un caballo, con los caballos. Y tiene que ver con el color de ese caballo. Y te lo doy una frase. Sin temor, el va del jinete Martínez volvió a ganar la carrera. Va. Sin temor, el va del jinete Martínez volvió a ganar la carrera. También existe como sustantivo la va. ¿Qué significa la va? La va es un fruto carnoso y jugoso con semillas rodeadas de pulpa, como la uva, la frambuesa y el tomate. El acebo tiene va rojas. ¿Qué estamos hablando? Baya. B-A-Y-A. Baya. Sin temor, el bayo del jinete Martínez volvió a ganar la carrera. ¿Qué significa bayo? Que es de color blanco amarillento. Así que si la luna está baya, está como blanquita amarillenta. ¿Okay? El acebo tiene bayas rojas. Fue noticia en el periódico Guatemala. Científicos descubren una baya que ayuda a los hombres a quemar grasa más rápido. Número 5. Empieza con C. Es un adjetivo y tiene que ver con el pie. ¿Okay? ¿Cómo le dices tú a las personas que tienen el arco de la planta más pronunciado de lo normal? ¿Qué tipo de pie? De pieses. de pies, se dice, ¿no? Es ese. Él tiene el pie K. Él tiene el pie K. Debe llevar plantillas porque tiene los pies K. ¿K qué? Cabos. Cabo, cava. C-A-B pequeña O. Es un adjetivo. La RAE, dicho de pie que tiene el arco de la planta más pronunciado de lo normal. Fue noticia en el Universo. Pie cabo, lo contrario al pie plano y sus dolencias más comunes. Repito, pie cabo, lo contrario al pie plano y sus dolencias más comunes. Número 6.
Perjuicio es la palabra. Significa daño, deterioro, extorsión. La RAE lo define como un daño, deterioro moral o materiales causado a alguien o algo. Las medidas adoptadas van en perjuicio de los asalariados. La plaga causó graves perjuicios al cereal, o sea, los dañó. El gobierno fijará los horarios comerciales sin perjuicio, sin daño, sin deterioro, sin extorsión de otras medidas reguladoras. Fue noticia en el Ministerio Público de Paraguay. Detienen a tercera persona vinculada a tentativa de homicidio en perjuicio de un niño de 3 años en Colón. Rápidamente, vamos por la palabra número 7. Hemos reseñado perjuicio. ¿Qué significa perjuicio allí en tu borrador mental? ¿Qué significa perjuicio? Dame un sinónimo rapidísimo. Perjuicio, un sinónimo de cava, un sinónimo de valla, un sinónimo de conciliar, un sinónimo de arbitrario, un sinónimo de sintagma. ¿Okay? Palabra número 7. Tiene que ver con alzar, tiene que ver con levantar, tiene que ver con construir. La palabra empieza con E. Es un verbo. Te lo doy en una frase. Vana una estatua. El magnate un imperio económico. 4 medallas de oro, lo en el mejor atleta. En juez del conflicto. Levantar o construir. Erigir. Van a erigirle una estatua. Fundar o instituir algo. El magnate ha erigido un imperio económico. Ojo que se escribe con G de gato y no J. ¿Vale? Dar a alguien una condición, carácter o categoría determinado. 4 medallas de oro lo erigen en el mejor atleta. Lo alzan, lo levanta, lo construye. Y fue noticia en el Universal. Guerra Rusia-Ucrania. Zelensky pide a Alemania derribar el nuevo muro erigido, levantado, construido, ¿no? Alzado por los rusos en Europa. Palabra número 8. Sinónimos. Pálido, demacrado, cadavérico. La palabra empieza con L. Te lo doy una frase. Desde la ventana contempla la luz del amanecer. Cuando vio al monstruo se quedó del terror. Esa es la palabra número 8 de esta semana. Es un adjetivo culto y significa que tira morado o intensamente pálido. Desde la ventana contempla la lívida luz del amanecer. Cuando vio al monstruo se quedó lívida, blanca, intensa del terror. Fue noticia en la noche de Statue Orbis. Será rememorada hoy a la Mancipantalla de la Plaza de San Pedro. Ese es el titular. Y dentro del titular hay una breve reseña que dice: es lo que ocurrió en la lívida tarde del 27 de marzo de 2020, con las solitarias palabras del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. En la lívida tarde, es decir, una lívida tarde como que tira moradito esa tarde. Número 9. Significa incierto, aleatorio, eventual. Empieza con C. Es una cosa gramaticalmente negativa que puede suceder o no. Tengo dinero guardado para posibles ¿con qué? Y si te lo doy como un femenino, que significa, te lo doy en Santo Tomás, habla de la con de todas las criaturas. Cualidad de contingente, cosa gramatical generalmente negativa que puede suceder o no. Contingencia. Una contingencia es algo incierto, es algo aleatorio, es algo eventual. Fue noticia en Portuario. Puerto de Valencia establece plan de contingencia ante paro. Un plan de emergencia, un plan por si algo ocurre cuando no debe ocurrir. Puerto de Valencia establece plan de contingencia ante paro. Y la última palabrita, mi querida Ico. La última palabra, a ver si la adivinas allí,
mentalmente. Significa cortar, significa dallar, significa guadañar. Estas dos no las entiendo. Entiendo es cortar nada más. ¡Ja! Muy bien. Verbo, cortar. Es cortar la hierba, significa. La palabra empieza con S. Es cortar la mies de un campo. Y es un verbo transitivo culto también. Cortar. Cuando tú quieres usar esta palabra, estás usándolo de manera culta. Empieza por S. Te lo doy en frases. Si la hierba con la guadaña ha salido a C muy temprano. Con esa máquina sí varias hectáreas de prados. El verbo es segar, dallar, segar significa cortar. Ciega, ojo, que no es lo mismo que un ciego con C. Ciega se escribe con S. Ciega la hierba con la guadaña, o sea, corta la hierba con la guadaña. Ha salido a segar muy temprano, ha salido a cortar muy temprano. Con esa máquina ciegan varias hectáreas de prado. Así que esa es la última palabrita. Fue noticia en SWI en español. Fundeo Guzmán Ariza. Segar con C no es lo mismo que segar con S. Eso fue todo, palabrita. Señores vocabulistas, gracias por estar aquí. Se les quiere y que Dios reparta suerte y de mí no se olvide. Chao.